Dos trucos muy buenos para validar la información. Actualmente vivimos en un mundo donde la información está por todos lados, sobre todo en internet, en blogs, en Wikipedia, en cientos de sitios. Es importante tener algún criterio con el que elijas qué información es válida. El primer truco se deriva de la realidad, es un principio de la realidad, un principio de la metafísica. Es el principio de identidad. El principio de identidad es que algo es algo y no es otra cosa. Esto, que puede parecer evidente y obvio, tiene mucha importancia, una gran relevancia. Esto significa que, por ejemplo, si una persona dice que, por ejemplo, el término moral significa esto, y tú dices, no, moral significa esta otra cosa, tú puedes saber que en realidad se están refiriendo a cosas distintas. Si uno dice que se refiere a una cosa y otro dice que se refiere a otra cosa, entonces se están refiriendo a cosas distintas aunque utilicen la misma palabra, aunque llamen moral a esto y moral a lo otro. Por la natural condición del lenguaje, resulta que muchas palabras tienen varios significados, y por la natural condición del ser humano de cómo utiliza el lenguaje, muchas veces sucede que a un término se le atribuyen ciertos significados connotativos, es decir, subjetivos, que uno mismo le dice, bueno, moral no, yo lo veo más, moral es así, y otro dice, no, la moral es más bien esto. Por ejemplo, dos significados del término moral. Moral como autoestima, como confianza en uno mismo. La moral del ejército está baja. Y moral como código ético, un conjunto de normas que definen cómo debe actuarse. El principio de la realidad significa que algo es algo, y si ese algo es algo, significa que no puede ser otra cosa. Entonces, aunque con una misma palabra tú estés en una conversación en la que otra persona dice que no, que lo que dices no es eso, quizás es que a lo mejor en el lenguaje popular a lo mejor es que te habías equivocado y tú lo estabas llamando incorrectamente a esa cosa, pero esa cosa que tú tienes en la mente es una cosa. El principio de identidad también lo puedes utilizar en modo de que cuando no entiendas qué es algo, tienes que pensar que en la realidad todo es algo real. Quiero decir, es algo verdadero. En la realidad existen dos tipos de entidades: entidades concretas y entidades abstractas. Esto es una entidad concreta, esto es una entidad concreta, pero la libertad es una entidad abstracta, el amor es una entidad abstracta, una burbuja económica es una entidad abstracta, la inflación es un concepto que se refiere a un fenómeno de la ciencia económica, es un fenómeno real, pero es abstracto, la inflación no va corriendo por ahí y le va robando el dinero a la gente, pues es algo que en realidad actúa así, la inflación, confisca el ahorro, pero no es algo concreto. Entonces, cuando una persona no entiende algo, cuando no entiendes en qué consiste algo, te explican algo, no ten en cuenta que utilizar las palabras por utilizarlas. Hace unos días me veía un curso y una chica estaba explicando en qué consistía el proceso de aprendizaje y era toda la información confusa. Iba añadiendo nuevas palabras como si estuviera añadiendo algo real y en realidad no estaba explicando nada concreto. Cada vez que te introduzcan un concepto, que te expliquen algo, tienes que poder identificar las características, aislarlo. Debes ser capaz de decir esto es esto y no es otra cosa, esto es esto y nada más. Entonces, hay ciertos conceptos abstractos. Los conceptos abstractos son los más difíciles de entender. Y un recurso muy potente, dos recursos muy importantes para entender los conceptos abstractos son la metáfora y la imagen. La metáfora hace que representes un concepto en forma de analogía, en forma de algo concreto que conoces. Y eso te permite establecer las conexiones entre las partes o verlo con más claridad. Entonces, utiliza el principio de identidad para identificar con claridad que algo es algo y cuáles son esas características que definen ese algo.
y que lo veas claramente. El segundo truco es que sencillamente pues te leas varios libros donde encuentres la misma información, o te leas varios blogs o varias páginas. Si algo que pone en Wikipedia luego también te lo cuenta un amigo, lo escuchas en un documental y te lo lees en un blog, pues ya sabes que más... Yo lo que encuentro es que cuando voy investigando me encuentro distintas definiciones de un mismo concepto. Y esto lo que hace es que le voy dando distintas perspectivas al concepto hasta que acabo haciéndome una idea cada vez más precisa y más concreta de lo que es algo. Es muy importante que siempre sepas que algo es algo y no es otra cosa. Y algo muy importante que no he dicho sobre el principio de identidad es que el principio de identidad tiene un corolario, es decir, una consecuencia inevitable, que es el principio de no contradicción, que en realidad está implícito en el principio de identidad. El principio de no contradicción significa que algo que contradiga la definición que tengas de la cosa, entonces no es válido. Por ejemplo, si tú sabes que los caballos son unos animales que se mueven por la tierra y que corren, y alguien te dice que un caballo se ha comido a un tío, pues no sé, a mí de entrada me suena un poco extraño, porque los caballos son herbívoros y además son muy pacíficos, siempre huyen cuando están en un conflicto. Entonces me sonaría raro, me sonaría a contradicción. O contradicción del tipo... Así que, en resumen, estos dos trucos: el principio de identidad con su consecuente, el principio de no contradicción, y el buscar diferentes fuentes, diferentes páginas.